Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Uruk, Ciudad del Agua. Punto de vista, Amelia Rosequars. Bienvenidos. Cuando regresamos a nuestra habitación en el Hotel Raven, fuimos recibidos por un Akira muy despierto y muy alerta. Me sentí aliviada al ver que se veía mucho mejor en todos los aspectos, incluso las bolsas debajo de sus ojos habían desaparecido. Es bueno estar de vuelta, dijo Crow, quien fue el primero en entrar en la habitación, mientras levantaba sus cansados pies. Akira no me preguntó nada, ni siquiera me lanzó una mirada fea. Una vez que todos tengan la oportunidad de descansar, recojan sus cosas para que podamos irnos de la ciudad lo antes posible. Crow, Hilles, Amelia, señor Ero y Kyosuke, nos vemos en la habitación de al lado, dijo Akira. Entendido. Todos se pusieron en acción en respuesta a las instrucciones de Akira. Se sentía como si estuviera asumiendo a regañadientes un papel de liderazgo, ya que Crow parecía absolutamente desinteresado en hacerlo. Todos nos reunimos en la otra habitación como Akira había instruido, naturalmente colocándonos en un círculo. Está bien, es hora de decidir nuestro próximo curso de acción, comenzó. Inmediatamente, el héroe y Kyosuke ladearon la cabeza confundidos, y Akira se rascó la nuca y miró hacia otro lado, lo que reconocí como algo que solo hacía cuando estaba avergonzado. Akira había negado previamente al grupo del héroe el derecho a viajar con nosotros, pero el hecho de que los hubiera llamado para discutir nuestro próximo movimiento solo podía significar una cosa. El héroe parecía tanto feliz como desconcertado por este giro de los acontecimientos, y fue el primero en responder. Espera, espera, espera. Quiero decir, me alegro de que nos dejes acompañarnos, pero, ¿por qué el repentino cambio de opinión? Sé todo acerca de cómo los muchachos han estado tratando de investigar el pequeño negocio de sustracción de órganos de Graham. Nunca te pedí que me demostraras que tienes lo que se necesita. Todo lo que dije es que no necesitamos ningún miembro de peso muerto que no pueda protegerse. Y al final, ustedes demostraron que sabían cómo evaluar la situación y tomar medidas preventivas para proteger a alguien más que a ustedes mismos. Eso es más que suficiente para mí. No puedo decir que estoy emocionado de que te hayas metido tanto en tu cabeza sin decírmelo, pero lo dejaré pasar esta vez. Sé que no podría haber sido fácil. Kyosuke y el héroe dejaron escapar un profundo suspiro de alivio. Aparentemente, ambos habían estado preocupados por lo que Akira podría hacer cuando descubrió que le habían ocultado esto. De todos modos, continuó Akira, es hora de decidir nuestro próximo movimiento. Tenemos dos opciones, o nos sumergimos de cabeza en territorio demoníaco en busca del señor demonio, o tomamos un desvío rápido hacia la ciudad capital de Uruk, donde es muy probable que encontremos a Graham. El héroe claramente quería lo primero, mientras que Crow obviamente prefería lo segundo, ambos eran lugares a los que tendríamos que ir eventualmente. Logramos entregar a Lapin a las autoridades, pero era solo un modesto peón. En realidad, llegar a Graham probablemente sería una tarea mucho más difícil. ¿A cuál te estás inclinando?, preguntó Crow. Sin incluir ningún factor externo que pueda influir en usted de una forma u otra. No estaba seguro de a qué factor externo se refería Crow, pero miró profundamente a los ojos de Akira mientras Akira contemplaba su respuesta. Bueno, por todo lo que he oído sobre Volcano, parece un lugar en el que es muy complicado moverse y con pocos refugios seguros en los que escondernos. Para empeorar las cosas, Knight me dice que desde su pequeña batalla con Mairo en el gran laberinto de Brut, ha tenido cualquier información relacionada con el continente demoníaco y su diseño borrado de su cerebro. Casi reflexivamente, miré los hombros de Akira, donde normalmente se posaba Knight, pero los encontré vacíos, como habían estado vacíos durante los últimos días. Sabía que tenía que haber una razón por la que Knight se había ido, pero Akira no parecía preocupado por eso, así que me mordí la lengua. Como tal, continuó Akira, creo que necesitaremos la ayuda de un experto genuino antes de que siquiera intentemos atacar el continente demoníaco. Alguien que esté directamente familiarizado con todos sus entresijos. Incluso si ese conocimiento puede estar más de un siglo desactualizado. Todos los ojos en la habitación se volvieron inmediatamente hacia Crow. Si alguien supiera cómo atravesar el territorio de los demonios,
sería el tipo que llegó hasta el castillo del Señor de los Demonios y vivió para contarlo. Las leyendas decían que él y el grupo de héroes de la generación anterior habían pasado cerca de 50 años investigando la tierra del volcán antes de llegar finalmente. Es cierto, incluso se podría decir que Volcano es algo así como una casa de verano para mí, y te garantizo que no ha cambiado mucho en los últimos 100 años, dijo Crow. ¿Y Arem, tienes alguna base para esa suposición? Oh, preguntó el héroe, y Crow lo fulminó con la mirada. Seguro lo tengo. Es muy simple, los demonios no se sienten amenazados por nosotros en lo más mínimo. Tal vez los monstruos inmundos que merodean por sus tierras lo hagan, pero no los demonios mismos. Saben que son más fuertes que cualquiera de las otras razas, por lo que no sienten la necesidad de fortalecer sus defensas o incluso de ejercer la precaución más básica. De ninguna manera eso ha cambiado en los últimos 100 años. Ahora que lo pienso, recordé a Knight diciéndonos que había demonios que pasaron toda su vida sin experimentar dolor, y que, si bien obviamente eran más conocidos por su sobreabundancia de maná, su vitalidad, fuerza y defensa también lo eran mucho mayor que cualquiera de las otras razas. Los tipos de pequeños rasguños y raspaduras que uno podría sufrir solo por pequeños accidentes cotidianos ni siquiera se registraron en ellos, y tampoco solían resultar heridos en combate. Pensando en ello ahora, realmente fue un milagro que hubiéramos salido vivos del laberinto. En otras palabras, necesitaremos la ayuda de Crow si queremos tener alguna esperanza de llegar al señor demonio, dijo Akira. Y me dice que estaría feliz de ser nuestro guía, siempre y cuando le ayude con otro favor de antemano. Y para hacer eso, primero tendré que ir a Uruk. ¿Qué podría ser este favor? No me gusta como suena en absoluto. Así que mi plan era ir primero a Uruk y luego ir al volcán. Pero también podríamos dividirnos en 2 equipos, si eso es lo que el grupo prefiere, porque ciertamente puedo ocuparme de este pequeño favor para Crow por mi cuenta. Un favor del que Akira puede hacerse cargo solo. Honestamente, ¿qué podría ser? Obviamente, mi preferencia personal, salvo todos los factores externos, sería correr directamente al castillo del señor demonio para que todos podamos ir a casa. Pero a veces hay un orden de eventos necesario para garantizar la mayor probabilidad de éxito. Entonces, haríamos una parada rápida en la ciudad de Uruk antes de dirigirnos al continente demoníaco. No me importaban los desvíos, ya que iría a donde fuera que Akira fuera, pero parecía que los 2 miembros del grupo del héroe estaban mucho más en conflicto con esta decisión. ¿Qué pasa con la chica demonio que conocimos ayer? Parecía llevarse bien con ella. ¿No podríamos simplemente pedirle que sea nuestra guía?, preguntó Kyosuke. Era cierto que Lati era un demonio, y mucho más bondadoso de lo que uno podría esperar que fuera un demonio, a juzgar por lo que sucedió antes, incluso parecía tener un fuerte sentido de la justicia, lo que la ponía en marcado contraste con demonios como Mairo. Era muy posible que aceptara ayudarnos si se lo pedíamos, pero había un pequeño detalle que hacía que preguntarle a ella fuera una mala idea. Y aquí pensé que ustedes no querían tener nada que ver con la Tisenail. De todos modos, me temo que eso no va a funcionar, respondió Akira. Algo me dijo que solo la estaban sugiriendo como una opción para que no tuvieran que desviarse para obtener la ayuda de Crow. Hice contacto visual con Akira y asentí con la cabeza para indicar que lo tomaría desde aquí. Consideramos esa opción, por supuesto, comencé. Pero de la forma en que Lati lo cuenta, ella casi nunca puso un pie fuera del castillo del señor demonio, por lo que no está muy familiarizada con el continente. Akira me había ordenado que le preguntara a Lati si estaría dispuesta a ser nuestra guía a través del continente demoníaco, y finalmente tuve la oportunidad de preguntarle hoy más temprano. Simplemente dije que teníamos negocios en el castillo del señor demonio y le pregunté si ella podría guiarnos allí. Ella sonrió y negó con la cabeza. No, en realidad soy una especie de niño protegido. Nací y crecí en el castillo y nunca puse un pie fuera de la maldita cosa, ni siquiera vi la tierra que se suponía que debía gobernar. Un poco la razón por la que me escapé de casa, en realidad. Entonces, ¿cómo lograste llegar hasta aquí? Oh, no fue tan difícil, simplemente volé. Perdón. No tenía idea de lo que quería decir, pero sabía que era mejor no llamar a Lati mentirosa. Por lo tanto, era seguro asumir que ella no tenía experiencia en atravesar el continente y, por lo tanto, no sería de mucha ayuda para nosotros. Al escuchar todo esto, los 2 disidentes del grupo del héroe finalmente cedieron. Entonces, ¿qué es este favor? De todos modos, preguntó el héroe, y Akira inmediatamente se calló. Crow, mientras tanto, miraba en una dirección totalmente diferente, claramente sin escuchar la conversación.
Sí, sobre eso. Los ojos de Akira estaban vagando, y podía decir claramente que estaba buscando a tientas algún tipo de excusa. No tenía intención de decirnos el verdadero favor. Solo necesito ayudar a Crow con algo. Algo que un abuelo como él ya no puede hacer solo. Por eso dije que no necesitamos traer a toda la pandilla. De hecho, casi preferiría manejarlo yo mismo. Eché una mirada de soslayo a Crow, que parecía feliz con esta explicación, así que tal vez no fuera técnicamente una mentira. Sin embargo, Akira claramente estaba descuidando abordar el verdadero meollo del asunto por una razón. Entendido. En ese caso, tal vez el resto de nosotros deberíamos seguir adelante. Solo tendremos que elegir un lugar para volver a reunirnos una vez que hayas terminado. ¿Conoces algún lugar que pueda ser bueno?, preguntó el héroe. ¿Por qué no en algún lugar de esta zona?, postuló Gilles, desentrañando un mapa y señalando una parte específica. Estaríamos a una distancia de ataque del territorio demoníaco sin dejar de estar a salvo dentro del dominio de la gente bestia. Mientras escuchaba a media sus deliberaciones, miré a los ojos de Akira y vi la vacilación acechando en lo más profundo. Parecía que mi hechizo de sueño forzado solo había curado su cansancio físico y no había hecho nada para resolver lo que fuera que le estaba royendo el cerebro. Solo podía asumir que este favor que Crow le había pedido era la causa subyacente de su reciente falta de sueño. De ninguna manera. Allí no, intervino Crow, vetando directamente la ubicación en el mapa que Gilles había sugerido. ¿Por qué no? Es el punto más cercano en el continente a Volcano y, como tal, fácilmente podríamos lanzar nuestra ofensiva cuando lo deseáramos, argumentó Gilles. Crow dejó escapar un suspiro de frustración. Porque ahí es donde, gruñó Crow, apagándose. ¿Es donde? Porque ahí es donde vive la vieja bruja, y no quiero acercarme. No me hagas volver a decirlo. Crow espetó con impaciencia. Por un momento, asumí que, la vieja bruja, podría estar refiriéndose a su abuela o algo así, pero luego Akira proporcionó un contexto muy necesario. Está hablando de su madre, para que conste, susurró en mi oído. Asentí con la cabeza, pero a medida que asimilaba la información, se me ocurrió un pensamiento: si Crow ya se acercaba al final de su propia vida, entonces, ¿cómo demonios estaba su madre todavía viva? Pero cuando me di la vuelta a Akira en busca de una explicación, descubrí que le sonreía tímidamente a Crow, aparentemente dándose cuenta de que ya había dicho demasiado. Además, hay una vieja choza abandonada un poco al oeste de allí. Mi antiguo grupo lo usaba como casa segura en su día, por lo que todavía debería haber muchos suministros almacenados dentro, dijo Crow, hija de Había escuchado rumores de las diversas casas seguras que el grupo de héroes anterior había usado durante el tiempo que se preparaban para atacar al señor demonio. Entonces parece que tenemos nuestro punto de encuentro, dijo Akira. Con eso, se decidió nuestro próximo curso de acción. Los misterios que rodeaban a Crow se estaban volviendo cada vez más profundos, sin embargo, tenía la esperanza de que tal vez esta próxima etapa de nuestro viaje no fuera tan peligrosa como las últimas. Últimas. Punto de vista, Oda Akira Oka. Nos vemos más tarde. No te mueras por nosotros ahí fuera, Akira. Sí. Lo mismo para ti. Las conversaciones con el resto del equipo transcurrieron relativamente bien, y pronto llegó el momento de irnos. Gilles y el grupo del héroe se irían primero, dirigiéndose directamente a la casa segura del grupo del héroe anterior en el extremo norte de Brut. El resto de nosotros iríamos con Crow a la ciudad de Uruk, que Gran llamaba hogar. Con la magia de Gilles, el grupo del héroe dejaría pequeños marcadores a medida que avanzaban, que eran imperceptibles para la persona promedio, casi como un rastro de migas de pan. El área donde se encontraba la casa segura era aparentemente bastante peligrosa y estaba llena de muchas bestias y monstruos feroces, y era infame por ser un lugar donde incluso los aventureros de alto rango a menudo encontraban su fin. En cierto sentido, su grupo tenía un camino mucho más peligroso por delante que el mío. Si bien estaba seguro de que Gilles haría todo lo posible para mantenerlos a salvo, y el héroe y Kyosuke ciertamente eran lo suficientemente fuertes como para defenderse, definitivamente estaba preocupado por las chicas y el adiestrador de animales que sobrevivieran a la caminata. Entonces, cuando Nanase y los demás bromearon sobre que no moriría por ellos, solo pude sonreír torpemente en respuesta. Hasta que nos encontremos de nuevo. Mantente a salvo ahí fuera, dijo Kyosuke. Solo para que lo sepas, ustedes probablemente son los que tienen la misión más ardua por delante, dije, y él simplemente asintió con la cabeza como el samurái obediente que era. Estoy muy consciente. Pero estoy seguro de que el tuyo también será peligroso. No hay muchas cosas en este mundo que te hagan dudar. Mis palabras se atascaron en mi garganta.
A veces, Kyosuke realmente sabía cómo ir directo al meollo del asunto. Siempre lo había hecho, incluso en nuestro mundo, pero aquí había tomado la forma de una habilidad de intuición. Ahora se sentía más perceptivo que nunca. Claro. Seré cuidadoso. Hice lo mejor que pude para mostrar una sonrisa tranquilizadora, pero Kyosuke claramente no se lo creía. Simplemente fue a unirse al resto del grupo del héroe. ¿Qué? ¿No le dijiste?, preguntó Crow, que se había colado a mi lado sin que me diera cuenta. No estaba seguro de lo que esperaba, no era exactamente el tipo de cosas que uno podría mencionar de improviso. Por supuesto que no, y si le fuera a decir a alguien, sería Amelia, respondí, y Crow simplemente puso los ojos en blanco con una sonrisa irónica antes de caminar hacia Gilles. Hey amigo. Tú eres quien preguntó. No tienes que ser sarcástico al respecto. Es hora de que nos vayamos, Akira. Sí, vale. Los veo más tarde, chicos, dije, despidiéndome de mis compañeros de clase, sabiendo que tal vez no los volvería a ver. Nos vemos, Akira. Sí. Nos vemos. Le di la espalda y me volví a concentrar en la tarea que tenía entre manos. Después de todo, incluso si tuvieran éxito en su búsqueda, no significaría nada si no pudiéramos llevar a cabo la nuestra. Necesitaba prepararme mentalmente para hacer lo que tenía que hacer. ¿Sabes algo sobre la ciudad de Uruk, Akira?, preguntó Amelia, su rostro cubierto por una capucha mientras caminábamos hacia nuestro destino. La carretera de Mali a Uruk no estaba bien mantenida y era más como un sendero forestal cubierto de maleza. Crow avanzó por la retaguardia, siguiéndonos al resto de nosotros a una ligera distancia. No, nada, respondí. Solo que es la ciudad más grandiosa de toda Brut. Sí. Es, con mucho, el más grande y el más rico. También hay todo tipo de comidas deliciosas para probar. Ella sonrió y yo me reí entre dientes. Solo podía asumir que esa era la parte que más esperaba. A nuestro ritmo actual, era probable que llegáramos a la ciudad en una semana o dos. Momentos como estos me hacían extrañar mucho los coches. Demonios, incluso me habría conformado con un carruaje tirado por caballos o una carreta. Uruk es conocida como la ciudad del agua, nos informó Crow. Hay varios ríos que atraviesan la ciudad, por lo que está conectado principalmente por canales en lugar de carreteras, y la mayor parte del tránsito se realiza por barco. Es una ciudad muy bonita, y el aumento del turismo es probablemente lo que la ha llevado a convertirse en una ciudad tan importante en los últimos años. Ya sabes, eso suena muchísimo a una ciudad en algún lugar de mi mundo. Lo hace. Asentí con la cabeza, tratando de evocar la imagen de uno de mis libros de texto de estudios sociales, que se había grabado en mi memoria. Venecia, creo que se llamaba el lugar. Me hubiera encantado ir a verlo, pero las vacaciones internacionales fueron una especie de quimera para mi familia, especialmente dada la condición de mi madre. Me encargaré de encontrarnos una posada, para que puedan ir a hacer turismo, murmuró Crow en voz baja, y Amelia y yo nos miramos. ¿Crow estaba realmente tratando de ser considerado? Fue algo lindo. Uruk es donde vive Lia también, ¿no? Podríamos encontrarnos con ella. Sí, me comuniqué con ella cuando salíamos del hotel. Dijo que estará feliz de darnos una visita guiada por la ciudad, suponiendo que su agenda no se llene. Ante esto, ladeé la cabeza. La forma en que Crow estaba hablando hoy no se parecía en nada a él. Estaba siendo tan pensativo. ¿Qué? Si tienes algo que decir, dilo, se quejó, y honestamente me sentí un poco aliviado al verlo transformarse de nuevo en su habitual mal humor. Sí, ese es el Crow que conocemos y amamos. Lo siento, nunca te había visto actuar así antes, así que estaba un poco desconcertado, dije, y Crow se quedó en silencio. Pero luego levantó la cabeza hacia el cielo. Trato a las personas con el nivel de respeto que creo que se merecen. Si veo potencial en alguien, llegan a conocer mi verdadero yo. Esos pequeños héroes no tenían potencial, pero ustedes sí. Eso es todo lo que hay que hacer, dijo, de una manera muy sucinta y modo semejante a Crow. ¿Eso significa que ahora me enseñarás la técnica secreta del héroe de la leyenda?, preguntó Amelia. Amelia. Me sorprendió que no se hubiera rendido en eso ahora. De hecho, estaba bastante seguro de que lo había hecho, ya que ya no inclinaba la cabeza ni se humillaba a sus pies, rogándole que le enseñara todos los días. Si eso es realmente lo que quieres, podemos intentarlo. Pero no seré responsable por nada de lo que te pueda pasar como resultado, dijo Crow con un suspiro de resignación, y Amelia parecía querer dejar escapar un grito. Exactamente 2 semanas después de que nos separamos del grupo del héroe, llegamos a Uruk, la capital de la nación que llevaba el mismo nombre. Estábamos un poco retrasados debido a los muchos descansos que hicimos en el camino para que Crow pudiera enseñarle a Amelia los fundamentos de la legendaria habilidad extra del primer héroe, inversión. Las runas y todo lo que él le enseñó fueron extremadamente difíciles de seguir, incluso para un tipo como yo con la habilidad adicional comprender el lenguaje, pero aún así fue una buena experiencia de aprendizaje.
aunque obviamente no lo escuché todo, ya que estaba a cargo de la cocina y las tareas del hogar mientras ellos estaban ocupados entrenando. Aparentemente, Amelia usó con su habilidad para crear una habilidad de comprensión que le permitió seguir sus lecciones más fácilmente. No era una habilidad que lo abarcaba todo como lo era entender el lenguaje, sino más bien un asistente de aprendizaje que la ayudó a manejar las partes más difíciles. También pareció ayudarla a evitar volverse loca por las runas, lo cual me había preocupado desde que Cronos contó sobre sus antiguos alumnos. Era un maestro bastante hábil, incluso si nadie podía compararse con el comandante Saran a mis ojos. Está bien, aquí estamos. Bienvenido a Uruk, la ciudad del agua. Amelia y yo exclamamos junto con todos los demás turistas que nos rodeaban y que también acababan de ver por primera vez la ciudad. El lugar era mucho más espectacular de lo que había imaginado, con canales llenos de gente en pequeños botes corriendo entre los edificios. Los canales eran lo suficientemente anchos como para que los barcos parecieran muy pequeños desde la distancia, y ciertamente no había riesgo de que chocaran accidentalmente entre sí. El agua de los canales era de un hermoso azul claro y lo suficientemente clara como para poder ver el fondo. Podría haberme quedado allí contemplando la vista durante un día entero sin aburrirme. Crow, mientras tanto, echó un vistazo a nuestras caras boquiabiertas, luego giró sobre sus talones para dejarnos a los turistas atrás. Voy a seguir adelante y buscarnos una posada como la que hablamos, para que ustedes dos se sientan libres de disfrutar de las vistas. Te encontrarás con Lia frente a la fuente en la plaza central de la ciudad. Enviaré a alguien para que te guíe de regreso a la posada después, así que debes estar allí antes de que se ponga el sol. De lo contrario, ustedes dos pueden dormir en las calles por lo que a mí respecta, dijo Crow, y luego se despidió de inmediato. ¿Era realmente prudente dejar a los amigos para que se orientaran en una ciudad desconocida como esta? Bueno, lo que sea. Diría que es un buen día para una cita, Amelia, ¿no crees? Una cita. Le tendí la mano y, después de un poco de temor, ella se acercó y la tomó. Sí. Podemos hacer lo que su pequeño corazón desee hoy. Será mi forma de recompensarte por todo tu arduo trabajo estudiando las últimas 2 semanas, declaré. Nadie me ha recompensado antes por ninguno de mis logros, dijo, con la cara enrojecida mientras se movía para pararse a mi lado. Sonreí, tratando de imaginar todo el arduo trabajo que había hecho como princesa del pueblo elfo, todo por el bien de sus compatriotas, aunque sabía que su trabajo nunca sería debidamente reconocido. Bueno, entonces me alegro de poder ser el primero. De todos modos, será mejor que vayamos al lugar donde se supone que nos reuniremos con Lia antes que nada. Como ciudad capital de la nación más grande del continente, Uruk era comprensiblemente vasta. Habría sido bueno para Crow al menos señalarnos en la dirección correcta antes de partir por su cuenta. No sabíamos la izquierda desde aquí, así que, ¿cómo íbamos a saber dónde estaba la plaza central? Mira eso, Akira. ¿No se ve sabroso? Sí, me sacaste las palabras de la boca. Amelia y yo habíamos sido engañados por una fragancia tentadora que salía de una tienda cercana, similar al olor de los crustáceos tostados. Aunque tenía que imaginarme que probablemente no vendían camarones ni cangrejos. Disculpe, señor, ¿podríamos conseguir 2 de esos? ¿Y conocerías el camino a la plaza de la fuente central? Yo pregunté. ¿Lo tienes, chico? Mil gracias. Y si quieres llegar a la plaza central, dirígete hacia abajo durante un buen rato. No te lo puedes perder. Agradecí al amable anciano por la comida y su ayuda, y comimos nuestros kebabs de mariscos recién adquiridos. La carne de la brocheta se llamaba vieira, pero sabía a pescado asado a la parrilla y olía extrañamente a camarones. Qué mezcla tan extraña de diferentes elementos de mi mundo. Cocina fusión, de hecho. ¿Te gusta? Le pregunté a Amelia. Sip. Oh, mira. Podemos comer eso a continuación. Y así, nuestra cita especial se convirtió en caminar por la ciudad comiendo cualquier comida interesante que le gustara a Amelia, no es que no lo hubiera visto venir cuando me ofrecía hacer lo que ella quisiera. Oh, Dios mío, Akira. Aquí. Esto también se ve muy bien. A pesar de que íbamos por el camino correcto, estábamos tomando demasiados desvíos para avanzar mucho. Me preocupaba que pudiera ser un poco descortés hacer esperar a una princesa como Lia, incluso si Amelia era una princesa. Vamos, Akira. Aquí. Habiendo dicho eso, era difícil poner fin a la diversión de Amelia cuando se estaba divirtiendo tanto, por lo que continuamos haciendo desvíos de todos modos. Aunque tal vez esto también compensaría un poco el hecho de que no habíamos tenido mucho tiempo de calidad uno a uno desde que dejamos el gran laberinto de Cantinen, y tampoco habíamos tenido mucho tiempo para intercambiar información recientemente. Todavía ni siquiera le había dicho por qué habíamos venido a esta ciudad, de hecho. Estaba planeando seguir sin contárselo a ella también, a pesar de que habíamos prometido no ocultarnos nada el uno al otro. Oh. Oye, Akira, ¿crees que es la fuente central? De repente, apareció una enorme fuente, más alta incluso que los edificios que la rodeaban.
La fuente parecía ser la fuente principal de toda el agua que fluía por la ciudad, pero también sirvió como una pieza central icónica de la grandeza de Uruk. Aproximadamente el 70% de todos los canales de la ciudad se extraían de sus aguas. Primero el árbol sagrado, ahora esto. La escala de todo en este mundo era tan enorme en comparación con Japón. Ajá. Ahí tienes. Los estaba esperando, chicos, dijo una voz familiar, y nos volvimos para ver a una alegre chica gato corriendo hacia nosotros, con una sonrisa amistosa plasmada en su rostro. ¿Cuánto tiempo sin verte, princesa Amelia, Akira? Eso me recuerda, Lia, esa habilidad de barrera espiritual invertida tuya, ¿realmente hace uso de la habilidad extra de inversión de Crow? ¿O es esa similitud solo una coincidencia? Mientras viajábamos en el barco reservado explícitamente para la familia real, aproveché la oportunidad para hacer una pregunta que había estado en mi mente durante bastante tiempo. Como todos sabían que era un barco de la familia real, todos los demás barcos nos dejaron paso y pudimos flotar fácilmente por el centro del canal. La lujosa suite a la que nos guiaron dentro del barco estaba claramente diseñada teniendo en cuenta a los huéspedes reales, así que me sentí más que un poco fuera de lugar, como un cuervo perdido en medio de una gran cámara del tesoro. Aunque tuve que admitirlo, el té que nos sirvieron fue impecable. Había querido preguntarle a Lia sobre su barrera desde la batalla con Mairo, pero como ya se había ido cuando recuperé la conciencia, nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Sabía que los guardianes como ella eran una clase conocida por su magia defensiva, y sobre todo por sus barreras. La habilidad de barrera espiritual que tenía también era conocida como la forma más alta de magia de barrera en el mundo, incluso más fuerte que la habilidad de barrera de luz mágica de alto nivel que el comandante del santuario Saran había usado para protegernos en nuestro primer viaje hacia un laberinto. Tenía un aura de protección casi divina, y no tenía ninguna duda de que podría proteger fácilmente contra cualquier monstruo, incluso aquellos en los niveles más profundos de cualquier laberinto. Oh, no. En realidad, no usa inversión en absoluto, es solo una pálida imitación, de verdad, dijo Lia. Quiero decir, claro, se basó en la habilidad del señor Crow, pero las únicas veces que lo he visto usarlo, sucede tan rápido que no podría esperar emularlo yo mismo. Como vieron, mi barrera no pudo soportar más de un golpe, así que todavía me queda un largo camino por recorrer. Era cierto, su barrera se había roto en la batalla con Mairo. Pero lo que se olvidó de mencionar fue que el que lo había roto también era el segundo demonio vivo más fuerte, por lo que el hecho de que hubiera contrarrestado incluso un solo golpe era un gran elogio. Así que déjame aclarar esto, la habilidad de inversión de Crow crea una especie de contramagia para compensar y cancelar cualquier hechizo mágico, mientras que tu barrera de espíritu invertida hace lo mismo, solo que puede cancelar cualquier ataque, sea mágico o físico. Pedí una aclaración. De la forma en que lo entendí, su barrera era como un espejo. Crow pudo cancelar los hechizos del enemigo y al mismo tiempo lanzar un hechizo de ataque propio si así lo deseaba, mientras que Lia solo pudo reflejar los ataques hacia el atacante. Aunque en ciertos casos, como cuando estábamos rodeados por hordas de enemigos en el gran laberinto de Brut, eso sería de más utilidad. Eso es correcto. Y debo reiterar que invocar el poder de los espíritus para crear barreras no es una tarea fácil. Si no fuera un guardián y solo un simple mago de barrera, definitivamente no sería capaz de lograr eso, enfatizó Lia. Como ella lo dijo, no tenía control sobre cómo la barrera reflejaba los ataques. La barrera tomó todas esas decisiones por ella. Así que en realidad era solo un facsímil de la habilidad extra de Crow. De todos modos, ¿por qué preguntas?, preguntó ella inclinando la cabeza. Le expliqué que Amelia había aprendido recientemente la habilidad de inversión de Crow y solo tenía curiosidad por saber cómo se comparan los dos, pero en el momento en que Lia escuchó esto, cambió de opinión. ¿Qué dice es? En el momento en que vi a Lia respirar profundamente, estaba anticipando un grito, así que me tapé los oídos. Amelia, por desgracia, no lo había visto venir y había sufrido todo el peso del ataque auditivo. ¿De verdad, Akira? Amelia dijo con rencor, lanzándome una mirada de reproche. Solo pude sonreír tímidamente y encogerme de hombros. ¿Realmente te enseñó a usar inversión, princesa Amelia?, preguntó Lia, con los hombros aún temblando de incredulidad. Él lo hizo, sí, respondió Amelia, retrocediendo ante la fuerza del interrogatorio de Lia. Me sentí como una mosca en la pared viendo a un jefe de estado amenazar al otro. Aunque en realidad, no estaban realmente en pie de igualdad. Amelia era la legítima heredera al trono de toda la raza elfa, mientras que Lia era una hija adoptiva de la familia real de una sola nación de bestias, sin una gota de sangre real en sus venas. Cualquiera con medio cerebro podría decir quién era la princesa más poderosa. Ejem. Le ruego me disculpe. No debería haber perdido la compostura de esa manera, dijo Lia, claramente sintiéndose un poco avergonzada. Aunque ciertamente podía entender por qué esta revelación sería un golpe tan aplastante, dado el respeto que claramente tenía por Crow.
De todos modos, supongo que tendrás que contarme más sobre eso más tarde, continuó, enderezándose. Llegaremos al Palacio Real en breve. ¿El palacio? Nos están dando una audiencia. Pregunté, encontrándome difícil de creer que cualquier rey permitiría que un asesino superficial como yo se acercara a su castillo. Correcto. Mi padre adoptivo desea dar la bienvenida a la princesa Amelia a nuestro reino, y también le gustaría hablar contigo, Akira. Ahora bien, esto no me lo esperaba. ¿Qué podría querer de mí el rey de la nación más grande de hombres bestia? Seguramente no podía saber que había sido convocado aquí desde otro mundo. ¿Había oído hablar de mi reputación como el asesino silencioso? Esperaba sinceramente que fuera todo menos eso. Yo realmente no conozco los detalles, solo que él sabe que eres un aventurero que se ha ganado el respeto del rey elfo, y tiene una petición que le gustaría hacerte. Esto tenía cada vez menos sentido a cada minuto. La única forma en que me había ganado el respeto del rey elfo era permitiéndome a regañadientes servir como guardaespaldas de Amelia, y esa no era una razón para permitir que un hombre sospechoso sin antecedentes documentados en este mundo ingresara a un palacio real. Supongo que tendré que escucharlo del hombre mismo, entonces, dije. Flotamos en silencio durante un rato después de eso, pero luego recordé otra pregunta que quería hacerle a Lia. Oye, Lia, ¿conoces a un tipo llamado Graham? Se supone que es tu primo, por lo que me han dicho. Los oídos de Lia se animaron, lo que me dijo que sí lo conocía. Amelia, mientras tanto, se llenaba la cara con los pasteles de té que cubrían la mesa como si no le importara menos esta línea de discusión en particular. Bueno, solo fui adoptada por la familia real, y cuando llegué aquí, Lord Graham ya había dejado su puesto como primer ministro, así que... Se interrumpió, un poco cautelosa. Está bien. Cuénteme sus impresiones generales sobre él en función de tu experiencia personal. Miré suplicante a los ojos de Lia, y finalmente dejó escapar un suspiro y cedió. Amelia y yo nos hundimos profundamente en nuestras sillas y nos preparamos para una historia. Lord Graham es el único hijo de la hermana mayor del rey Ixam Legun. El linaje de la familia gobernante actual rara vez está bendecido con nacimientos saludables, por lo que cuando nació Lord Graham, fue motivo de grandes celebraciones. Ya puedo ver a dónde va esto, pensé para mí mismo mientras agarraba una galleta de la mesa de bocadillos. Y dado que el rey Ixam y el resto de la familia real lo mimaron sin fin en su juventud, bueno. Lord Graham desarrolló algo así como un complejo de superioridad, y rápidamente cayó bajo la ilusión de que el mundo entero le pertenecía. Así que obtuvo todos sus deseos cuando era niño solo porque nació en un elegante palacio. Debe ser agradable estar en el equipo ganador desde el nacimiento, incluso si nadie puede decidir en qué familia nacerán. Al final, le rogó al rey Ixam que le permitiera servir como primer ministro, y después de eso, fue bastante imparable. Las mujeres le servían, los niños eran vendidos por él y los hombres eran traídos para hacer su trabajo sucio. Si alguien lo desafiaba alguna vez, usaría su equipo personal de mercenarios para silenciarlos para siempre. La mejor forma en que puedo describirlo es que no piensa en nadie más como humano, a menos que hayan captado su imaginación. Piensa en las personas como juguetes. Entonces su pequeño viaje de poder se salió de control tanto que lo obligaron a renunciar, y en su lugar se convirtió en un maestro de gremio, Lia parecía tener más que decir sobre Graham, pero simplemente se quedó mirando al suelo. Pero siguió haciendo lo que le plació, incluso después de ser nombrado maestro del gremio, y ahora ni siquiera el rey puede detenerlo. Ahora que no pude entender. ¿Cómo podía el sobrino del rey tener más influencia que el propio rey? Entonces le permitieron seguir abusando de su influencia como sobrino del rey, incluso después de que esencialmente fue desterrado de su posición de poder, preguntó Amelia, robando las palabras de mi boca. No, la única influencia que Graham tiene la capacidad de usar hoy en día es la de cualquier otro maestro de gremio. Ya no es fuerza política lo que tiene, es fuerza militar. Esos mercenarios suyos contratados, ¿quieres decir? Yo pregunté. Correcto. Lia asintió y luego tomó un sorbo de té. Odio decir esto, pero... Esos mercenarios son mucho más fuertes que los batallones más fuertes de nuestro país. Usa drogas ilegales para mejorar sus capacidades físicas mucho más allá de las de cualquier persona común. Ya ni siquiera los llamaría personas. Después de algunas dosis, pierden la capacidad de hablar, por lo que dudo mucho que alguno de ellos lleve una vida normal. Son simplemente drones sin sentido. Lia se mordió el labio y solo pude imaginar las cosas que había visto. Lo más probable era que hubiera entrado en contacto directo con esos mercenarios más de una vez. ¿Qué más puedes contarnos sobre ellos?, preguntó Amelia mientras se llenaba la boca de dulce tras dulce. Me pregunté si siquiera los estaba probando, probablemente también eran dulces bastante caros, y ella solo se los estaba metiendo en el esófago. Bueno, por lo que he visto, la forma en que se mueven, es como si ni siquiera tuvieran el control de sus propios cuerpos, lo que supongo que es el resultado de las drogas. No son más que máquinas de matar diseñadas para seguir órdenes.
Si bien de ninguna manera soy un experto en el tema, me han dicho que de hecho existen drogas capaces de hacer tal cosa. No puedo imaginar que sean producidos por ningún fabricante de medicamentos de renombre, reflexioné, así que supongo que debe haber alguien con una clase de químico o farmacéutico que los crea y vende en el mercado negro. Se necesita un conjunto de habilidades bastante único para crear medicamentos y todo eso. Correcto. Nuestros investigadores también han estado investigando eso, pero todavía no hemos encontrado ninguna pista, dijo Lia. La simple existencia de cosas como clases y estadísticas tenía la capacidad de cambiar nuestra percepción del mundo, como había aprendido demasiado bien desde que llegué por primera vez a Morrigan. Después de todo, ninguno de nosotros hubiera sentido que teníamos la fuerza para matar monstruos en nuestro mundo, y la única diferencia real era que ahora teníamos clases y podíamos ver nuestras estadísticas mostradas como un número. Este pequeño cambio marcó una gran diferencia. Cuando tu clase se decidió desde que naciste, no tenías que preocuparte por lo que serías de mayor. Y como podía ver sus estadísticas, podía ver fácilmente sus propias fortalezas y deficiencias. Morrigan era un mundo mucho más peligroso que el nuestro, pero también era mucho más sencillo arreglárselas en muchos sentidos. Aunque una cosa que ambos mundos tenían en común era que nunca había escasez de cabrones malvados que buscaban formas de usar sus poderes para el mal. Y pensar que quienquiera que haya fabricado esta droga que convirtió a las personas en máquinas de matar probablemente podría haber usado esas habilidades para salvar vidas. Para ser honesto, no me sorprende que sus investigadores oficiales tengan problemas para desenterrar información. Las personas que se involucran en cosas turbias como esta generalmente hacen un buen trabajo manteniéndose escondidas, dije. Sí, el rey Ixam siente lo mismo. Si tuviera que adivinar, diría que esa es probablemente la razón principal por la que está interesado en contratar sus servicios. Cuando el Palacio Real apareció a la vista, lo miré y suspiré. Era hora de averiguar si la convocatoria del rey de los hombres bestia sería una bendición o una maldición. No tenía ninguna razón para sospechar de un juego sucio, pero aprendí por las malas después de venir a este mundo que nunca debes tomar la palabra de un monarca. Necesitaba estar en guardia. El enorme edificio estaba ubicado en un valle fluvial entre las montañas, y era mucho más grandioso y mucho más sereno que el castillo de Retice o el palacio orgánico del reino de los elfos. Tenía que admitir que esperaba algo un poco más crudo y más bullicioso de una raza conocida principalmente por los malos genios. Bienvenidos al Palacio Real. Cuida tus pasos y ten cuidado de no resbalarte y caer. Debido a que el castillo fue construido para estar a horcajadas sobre un río, el aire estaba un poco húmedo, pero no desagradablemente. Miré hacia arriba y tuve que tomarme un momento para recuperar el aliento, ni siquiera podía ver la parte superior de su torre más alta. Se parecía muchísimo a cierta escuela de magia y hechicería. Entonces entiendo que el castillo tiene mucha protección natural ya que está rodeado de montañas, pero ¿no estarían ustedes en problemas si los enemigos intentaran lanzar un ataque desde las cimas de las montañas? Le pregunté a Lia después de que bajamos del barco. No. Ella negó con la cabeza con una sonrisa. Todo el lugar está envuelto por una enorme barrera esférica desde lo alto en el aire hasta lo más profundo del subsuelo, por lo que una invasión es bastante improbable. A juzgar por la expresión de suficiencia en el rostro de Lia, asumí que la barrera era una de sus propias barreras espirituales y que Lia la había puesto en su lugar. Miré hacia arriba una vez más y vi la membrana translúcida que rodeaba el castillo por todos lados. ¿Era realmente suficiente un solo lanzamiento de barrera espiritual para proteger todo un castillo? Ahora vengan ustedes dos. La sala de audiencias del rey Ixam tiene razón en este sentido. La sala de audiencias era una sala de recepción insondablemente grande, muy parecida a la que nos habían convocado por primera vez en Retice. No tenía idea de cuál era la obsesión por las cámaras innecesariamente grandes en este mundo, especialmente cuando algo del tamaño de la sala de nuestro consejo estudiantil habría hecho el trabajo fácilmente. Las únicas personas que se encontraban en toda la sala expansiva eran el rey, un pueblo bestia parecido a un león sentado en su trono en el extremo más alejado, y un caballero bestia parecido a un caballo de pie junto a él. Mi habilidad de detectar presencia no encontró ninguna presencia oculta, por lo que en realidad solo estábamos los 5 en la enorme sala. De alguna manera, eso me hizo sentir más incómodo que la alternativa. Querido padre, traigo ante ti a la princesa Amelia Rosequartz de los elfos y su escolta, el héroe convocado a Kira Oda, tal como lo solicitaste, dijo Lia con una reverencia, y seguimos su ejemplo. Quería mantener en secreto el hecho de que fui convocado desde otro mundo, pero sonaba como si Lia ya le había divulgado esa información a su padre. El rey susurró de un lado a otro con el caballero a su lado por un momento antes de finalmente dirigirse a nosotros, momento en el que levanté la cabeza para verlo sonreír de oreja a oreja. Oh, bien, sí. Gracias, Lia. Por favor, acérquense todos. A pesar de su sonrisa de bienvenida, había algo en sus ojos que me incomodaba visceralmente, como si estuviera salivando al verme. Fingí no haber notado nada extraño y me acerqué al trono. El caballero me evaluó.
antes de dejar escapar un pomposo humph, dejando clara su opinión sobre mí. Lia se colocó detrás del trono de su padre cuando el rey Ixam se dirigió a nosotros. Le agradezco que haya respondido a mi llamada, Lady Amelia. Y tú también, Lord Oda, dijo con una sonrisa alegre antes de levantarse de su trono. Realmente no sabía cuál era la etiqueta adecuada al saludar a un gobernante de una raza diferente, así que seguí todo lo que Amelia estaba haciendo. Por supuesto, no sentí la necesidad de ser especialmente cortés ya que sabía que él me había convocado aquí para hacerme una solicitud, pero no quería que ningún mal comportamiento de mi parte reflejara mal a Amelia. Ha pasado bastante tiempo, Rey Ixam, dijo Amelia. Así es, así es. Dime, ¿has pensado más en el asunto que discutimos la última vez que nos vimos? Preguntó el rey, y el rostro de Amelia se arrugó de inmediato como si se hubiera visto obligada a comer un plato de bichos desagradables. No tenía idea de a qué se refería, pero tenía que haber sido algo terriblemente desagradable para ella reaccionar de manera tan visceral. Pero justo cuando estaba a punto de encogerme de hombros como si no fuera asunto mío, Amelia se volvió para mirarme. Me temo que Akira ya ha ocupado ese puesto, Su Majestad, dijo Amelia, ruborizándose como una tormenta. ¿De qué diablos estaban hablando? Ante esto, el rey Ixam frunció el ceño, pero rápidamente recuperó la compostura. Ya veo. Bueno, es una lástima. En cualquier caso, prescindamos de las sutilezas y vayamos directo al grano, de acuerdo. Volvió a sentarse en su trono. Ni un momento después, el caballero dio un solo paso hacia adelante. Princesa Amelia, permítame presentarme. Mi nombre es Víctor y soy un caballero de la Guardia Imperial, así como el caballero asistente personal de Su Majestad. Es un placer conocerlos, dijo el jinete, inclinándose ante Amelia con una sonrisa coqueta, me ignoró por completo. Amelia asintió con la cabeza a Víctor antes de volverse hacia el rey Ixam. Noté una vena saliendo de la cabeza de Víctor, ofendido por la poca atención que ella le había prestado. Cuando el rey comenzó a hablar de nuevo, volví mi atención hacia él. En primer lugar, me gustaría agradecerles por ayudar a mi hija en el gran laberinto de Brut y asegurarse de que regresara a casa a salvo. Como su padre adoptivo y rey de esta nación, tienes mi más profundo agradecimiento. Gracias, dijo el rey mientras se inclinaba hacia adelante con reverencia, pero Amelia rápidamente negó con la cabeza. El incidente en cuestión solo ocurrió porque fui lo suficientemente tonto como para que me secuestraran. Lia simplemente entró en el laberinto para rescatarme. En todo caso, deberías agradecer a Crow y a Kira por su regreso sano y salvo. Ya veo. Entonces tendrás que agradecerle a Crow por sus esfuerzos. Oye, ¿soy invisible aquí o qué? Estaba empezando a sentir que me ignoraban a propósito. Ahora bien, pasando al otro asunto que deseaba discutir contigo hoy, dijo el rey, antes de finalmente hacer contacto visual conmigo. Fue entonces cuando mi habilidad de detectar peligro comenzó a hacer sonar las alarmas en mi cabeza. Vaya, gracias. Te tomo bastante tiempo. Qué gran habilidad, esperar para advertirme hasta que ya sea demasiado tarde para dar marcha atrás. Escuché que eres uno de los héroes convocados. Akira Oda, ¿verdad? Tengo una solicitud que me gustaría hacerle, si fuera tan amable. Depende de lo que sea, respondí, tratando desesperadamente de contener un profundo suspiro. ¿Cómo te atreves a hablar con Su Majestad con tanta rudeza?, gritó Víctor, indignado por mi comportamiento sincero, y no pude evitar dejar escapar el suspiro que había estado conteniendo. Y aquí estaba tratando con todas mis fuerzas de ser cortés. ¿De verdad esperas que acepte una solicitud sin siquiera escuchar de qué se trata? Primero dime los detalles del trabajo y lo que me estás ofreciendo, luego hablaremos, le dije, y el rey Ixam esbozó una leve sonrisa. Parece que nuestro héroe de otro mundo es más astuto de lo que anticipamos. Muy bien, entonces, me gustaría que realizaras un asesinato para mí. Como recompensa, puedo ofrecerle seguridad garantizada mientras permanezcan dentro de nuestras fronteras. Cuando vi la sonrisa en el rostro del rey, me di cuenta de que este hombre era exactamente el tipo de persona que más odiaba. Lo siento, no hay trato. ¿Qué? Víctor jadeó cuando sus ojos se abrieron de par en par. No estaba seguro de si la gente bestia veía a su rey como un dios o algo así, pero seguro que parecía sorprendido de que alguien se atreviera a decirle que no. ¿Y por qué no?, preguntó el rey. Escuché que has sido atacado por innumerables monstruos y villanos desde que llegaste a este mundo. No solo por esos bandidos en el dominio de los elfos, sino también en Uri-Mali. Tenía la impresión de que la seguridad personal y la libertad eran lo que más les importaba a ustedes, las personas que vienen de un mundo de seguridad y comodidad, donde la guerra y las luchas son casi inexistentes. No estaba seguro de dónde había obtenido este tipo su información sobre nuestro mundo, pero tenía algunos conceptos erróneos graves. No te ofendas, pero puedo cuidarme solo, gracias. No necesito tu protección. Tal vez no se dio cuenta del nivel alto que era yo, pero con solo revisar las páginas de estadísticas de varias personas alrededor del palacio, supe que nadie aquí podría compararme.
Para ser justos, no tenían forma de ver mis estadísticas. Sin embargo, si estaba tan familiarizado con los ataques a los que nos habíamos enfrentado, no debería haber escuchado tan bien como había borrado del mapa hordas enteras de monstruos con facilidad. Sí, claro, chico. Víctor se burló. Apuesto a que tú mismo iniciaste los rumores sobre la facilidad con la que acabaste con los monstruos en Ur. Ciertamente podía comprender las dudas del jinete rebelde. El ciudadano promedio que no sabía nada sobre mi magia de las sombras y no había estado allí para presenciarlo por sí mismo tendría dificultades para creer que tantos monstruos podrían haber sido tragados en un abrir y cerrar de ojos. «Wow, entonces lo estás llamando mentiroso». Amelia intervino con el ceño fruncido. «¿Y qué te da exactamente una razón para creer que los rumores no son ciertos, HM? Bueno, ¿qué te hace estar tan segura de que no se lo está inventando? Dicen que fue secuestrada en ese momento, por lo que no podría haber estado allí para verlo. No hay forma de que un renacuajo como él haya matado a más de 100 monstruos con un movimiento de su mano. Parecía que nos habíamos dedicado a juzgar a las personas por las apariencias. ¿De dónde salió este tipo?» El rey Ixam, mientras tanto, no estaba haciendo nada para convencer a su hombre, solo observaba los procedimientos con una sonrisa interesada. Por el rabillo del ojo, vi el ceño fruncido de Amelia profundizarse. No estaba seguro de haberla visto tan cabreada antes. El hecho de que te enteraste del ataque implica que hubo gente que lo vio de primera mano y vivió para contarlo. ¿No crees tampoco una palabra que te digan tus compañeros caballeros? Y resulta que creo que conozco las habilidades de Akira mucho mejor que alguien que solo lo conoció hoy. Así que haznos un favor a todos y mantén tu boca cerrada. Tus patéticas disputas están empezando a ponerme de los nervios. ¡Demonios! Me sentí como si acabara de presenciar un asesinato. Nunca antes había visto a un hombre ser tan completamente destruido con palabras. Su habilidad con las palabras era evidencia de que había vivido más que cualquier otra persona en la habitación. Víctor apretó los dientes en silenciosa angustia. No puedo hablar de la validez de los rumores sobre las acciones de Akira ese día, ya que yo no estaba allí para presenciarlos, continuó Amelia. Sin embargo, no hace falta decir que mi ausencia no convierte a Akira en un mentiroso. Como tal, esta línea de discusión es inútil e improductiva, así que volvamos al tema que nos ocupa, ¿de acuerdo? ¿A quién exactamente quieres que asesine Akira? Cierto, me había olvidado por completo del trabajo de asesinato. Supongo que me distrajo demasiado cuando insinuó que no podía protegerme. Como ambos son aventureros, estoy seguro de que ya estarán familiarizados con su nombre, comenzó el rey, pero el hombre al que me gustaría que asesinaras es el maestro del gremio de la rama de Uruk, Gram. Y ahí está. Escuché a Alia jadear de sorpresa. Amelia y yo reaccionamos de manera similar. Así que quieres darle un golpe a tu propio sobrino, dije. Esta fue una gran solicitud. Contratado por un rey para matar a un miembro de la familia real. No era ciudadano de su país, por lo que no podía ordenarme que lo hiciera, pero todavía sentía una cierta compulsión a darle una consideración seria debido a su poder legal. Me puso en una posición incómoda. Así que ya conoces a Gram. Bien, eso acelerará las cosas. Mátalo y, a cambio, te garantizaré tu seguridad. ¿Me estabas escuchando siquiera? Yo pregunté. Soy lo suficientemente fuerte para defenderme, y no hago trabajos de golpe. Estaba empezando a ponerme de los nervios ahora, pero justo cuando estaba a punto de perder los estribos, Amelia me agarró de la mano. Entonces, ¿qué tal esto?, ella sugirió. ¿Por qué no haces que el soldado más fuerte de todo el castillo baje aquí y luche contra Akira? Si Akira pierde, aceptaremos sus términos. Pero si gana, dejará que nos vayamos de aquí en paz. ¿Te parece bien, Akira? Asentí con la cabeza, luego miré hacia el trono. ¿Estás segura de esto, Lady Amelia? Puede que sea un héroe convocado, pero no hay forma de que pueda ganar contra un hombre bestia, dijo el rey, con los codos apoyados en los reposabrazos del trono. Finalmente, todo estaba empezando a tener sentido. En este mundo, los demonios eran los mejores, seguidos por los elfos y las bestias, con los humanos como la raza más débil de todas. Esta comprensión universal fue tanto la razón por la que Víctor dudaba de que confiara en las palabras de su informante como la razón por la que el rey Ixam ofrecía seguridad en lugar de una recompensa monetaria. Todo fue porque yo era un humano, y los humanos eran débiles. Ahí es donde te equivocas, le dije. Tampoco soy el tipo de hombre que retrocede cuando alguien me llama mentiroso frente a la mujer que amo. Entonces espero que no te arrepientas de haber hecho el ridículo frente a ella cuando pierdas. No queriendo pelear en un edificio tan hermoso, todos salimos al patio del castillo. Cuando subimos a una plataforma elevada, vi por primera vez a Víctor y me quedé un poco desconcertado. Antes, la mitad inferior de su cuerpo había estado oculta a la vista detrás del trono, pero ahora podía verlo todo. Un centauro, No era solo un jinete, era mitad hombre, mitad caballo. Había visto un montón de gente bestia desde que llegué a Brut, pero nunca una que pareciera mucho más bestia que hombre.
La mayoría simplemente parecían humanos con algunos rasgos y rasgos faciales de bestias, pero este tipo era un caballo de cintura para abajo. No estaba seguro de cómo se había corrido la voz tan rápido, pero una multitud bastante grande se había reunido para ver el duelo, había tantos espectadores que tuve que preguntarme si habían estado esperando entre bastidores para que sucediera algo como esto. El palacio era un lugar de tranquila serenidad, sin embargo, esta pequeña parte estaba en un alboroto absoluto. La gran mayoría de la audiencia parecía ser soldados, aunque también asistieron unos pocos funcionarios del gobierno, y me pregunté si realmente deberían estar viendo esto mientras están en el reloj. No sabía cuál era la obsesión de este mundo por los duelos, pero aparentemente eran una forma importante de entretenimiento. Pude entender la fascinación en Brut, dados los estereotipos sobre los temperamentos de los hombres bestia, pero parecía extraño que incluso los elfos amantes de la paz hubieran aprovechado la oportunidad de celebrar un duelo mientras yo estaba allí. Cuando el rey Ixam, con Lia y Amelia a cuestas, salió al balcón del segundo piso, un silencio se apoderó de la ruidosa audiencia. Eran mucho más disciplinados y ordenados que los soldados del rey en el castillo de Retice, eso era seguro. Por lo general, los hombres como ellos no podían evitar hacer un gran revuelo al ver el rostro de Amelia por primera vez. Ahora bien, estamos reunidos aquí hoy para ser testigos de un auspicioso combate entre el héroe convocado, Akira Oda, y el mejor soldado del castillo, nuestro propio Víctor. Escuchar que Víctor era supuestamente el luchador más fuerte del castillo fue una sorpresa. Al principio me había parecido el tipo de bestia de carga que pasaba todo el día encorvado sobre un escritorio escribiendo informes, y podía ver a muchos soldados entre la multitud mucho más musculosos que él. No puedo juzgar un libro por su portada, supongo. La multitud susurró entre ellos al escuchar que yo era un héroe convocado, lo que no me sorprendió. Después de todo, aparte de mí y del grupo del héroe, todos mis otros compañeros de clase todavía estaban encerrados en Retice, y nadie sabía realmente si estaban vivos o muertos. Incluso circulaban rumores de que el reciente ritual de invocación de héroes había sido un completo fracaso, y que Retice solo estaba tratando de ocultarlo. En mi nombre como Ixam Legun, rey de la gran nación bestia de Uruk, reconozco esta pelea no como una simple disputa entre individuos, sino como un duelo oficialmente sancionado. Duelistas, tomen sus posiciones y prepárense para la batalla. Mientras Víctor descansaba su enorme hacha de batalla sobre sus hombros, saqué las dos dagas hechas con los restos del Yato no Kami y las sujeté con el revés. ¡Que comience el duelo! El rey Ixam declaró desde su posición en el balcón. Inmediatamente, Víctor corrió a través de la plataforma, con los cascos golpeando mientras acortaba la distancia y balanceaba su poderosa hacha de batalla hacia abajo. ¡Búho! Eso estuvo cerca, dije. Podría haber esquivado su ataque mientras dormía, pero la multitud parecía impresionada. ¡Wow! ¿Cómo diablos esquivó eso? Ni siquiera estoy seguro de haber podido esquivar eso. Después de esquivar su primer ataque, Víctor puso distancia entre nosotros nuevamente y ambos rodeamos los bordes de la arena, mirándonos el uno al otro. Cuando los escuché por primera vez hablar sobre el asesino que pelea como un guerrero, pensé que era la cosa más tonta que había escuchado, pero parece que realmente sabes un par de cosas, murmuró Víctor en voz baja. Me sorprendió un poco que intentara entablar una conversación, pero permanecí en guardia, esperando su próximo movimiento. Sin embargo, veamos si intentas esquivar esto. Blandió su hacha de batalla con una velocidad aún mayor que la última vez, pero una vez más, la esquivé con bastante facilidad. Solo que esta vez, Víctor predijo que se seguiría con su swing. Sin estar de humor para ser partido por la mitad, salté fuera del camino del ataque que se aproximaba y aterricé justo encima de la hoja del hacha de Víctor. ¿Qué? Gritó. Y ya. Me zambullí y lancé mi daga a la garganta de Víctor, pero él rápidamente sacó su hacha de batalla para desviarla. Después de una suave recuperación en el aire, aterricé en el suelo a una distancia segura, pero antes de que tuviera la oportunidad de recuperar el aliento, Víctor cargó con el hacha levantada por encima de mi cabeza. ¡Wow! Ese pequeño salta como un maldito acróbata. Es tan rápido, es una locura. Diablos, ni siquiera lo vi. Mientras la multitud quedaba maravillada, el hacha de guerra descendió y chocó con mis dos dagas. Puede que no haya podido igualar el físico corpulento de mi oponente, pero aún así me las arreglé para salir del bloqueo de la hoja en la parte superior. Con toda la fuerza que pude reunir, empujé mis dagas hacia arriba y el hacha de Víctor voló alto en el aire antes de volver a bajar y enterrar su hoja en el suelo. Eso es suficiente. El rey Ixam gritó mientras le lanzaba mis dagas a Víctor, que había caído de espaldas al suelo. Miré hacia el balcón del segundo piso e hice contacto visual con Amelia. Me estaba articulando palabras, no seas tan fanfarrón, tal vez. Aparentemente, se había dado cuenta de que estaba esperando mi momento, pero no sentí que fuera correcto terminar el duelo en el primer segundo sin darle a la audiencia un poco de espectáculo. Naturalmente, Amelia había visto a través de mi farsa. Oye, puedes ponerte de pie.
Pregunté, extendiendo una mano para ayudar a Víctor a levantarse del suelo. Había estado murmurando con incredulidad, claramente sin creer que un humano hubiera derrotado a un centauro poderoso como él. No me toques, gruñó, apartando mi mano de una palmada. Mantén tus sucios guantes humanos fuera de mí. ¿Cómo podría un enano miserable como tú vencerme? ¿Cómo? Sus ojos estaban inyectados en sangre, y su anterior compostura fría no se veía por ningún lado. Estaba confundido. ¿Realmente lo había ofendido tanto? Algunos de sus compañeros soldados lo arrastraron pateando y gritando de regreso al castillo, mientras los soldados restantes se reunieron a mi alrededor y uno se disculpó en nombre de Víctor. Lo siento por eso. Víctor es un tipo realmente bueno, pero tuvo un encuentro bastante negativo con algunos humanos hace mucho tiempo, y siempre se pone así cuando alguien de tu especie intenta tocarlo. Por lo general, está bien siempre que mantengas la distancia, así que siéntete libre de hablar con él más tarde. Está bien. Servirá. Asentí. Aparentemente, sus compañeros caballeros lo amaban mucho. ¿Y si hubiera habido un incidente traumático en su pasado? No podría reprochárselo. Algo me dijo que al menos me guardaba un poco de rencor personal, pero decidí dejarlo en paz. Pero hombre, esos movimientos tuyos fueron una locura. Sí, eso fue una locura. Deberías entrenar conmigo a continuación. No, yo primero. Ese seguro, no hay problema. Adelante, ven a mí, puedo enfrentarlos a todos a la vez, si lo desea, dije, y los soldados dejaron escapar un grito de alegría. Shish. Sabía que a los hombres bestia les encantaba una buena pelea, pero nunca hubiera esperado que realmente disfrutaran de la oportunidad de que les pateara el culo. Esperaba que luchar contra ellos no constituyese una violación de la santidad del duelo ni nada de eso, pero dado que había algunos oficiales de alto rango observando, probablemente estaba bien. 4 de los soldados subieron a la plataforma para enfrentarme mientras los otros que miraban abajo comenzaban a reír con entusiasmo. Buen día a todos. Mi nombre es Tomás, y como comandante del 55 grados Escuadrón de Caballeros de Uruk, seré el árbitro. Si alguno de ustedes logra incapacitar a Lord Oda, le invitaré a una de mis preciadas botellas de licor. Muéstrele de qué está hecho, todo el mundo. Oh. El comandante Tomás debe estar de buen humor hoy. Oye, ¿puedo pelear en el próximo combate? Yo puedo. Antes de que me diera cuenta, se había dado un incentivo a mi combate amistoso de sparring, como era de esperar, esto hizo que más personas quisieran probar suerte en mi contra. No tuve todo el día para jugar. Si no regresáramos a la fuente central antes del atardecer, estaríamos durmiendo en las calles. Miré hacia el balcón del segundo piso con la esperanza de que Amelia, Lia o incluso el rey pudieran rescatarme, pero no se veían por ninguna parte. También podría haber usado un poco de apoyo emocional. Que empiecen las batallas. Justo cuando el árbitro dio la señal, activé ocultar presencia. No tenía tiempo que perder, así que quería terminar con esto lo más rápido posible. Wow, acaba de desaparecer. Debe ser algún tipo de habilidad. Oye. ¿Alguien tiene Illusion Breaker? Mientras los soldados balanceaban sus armas salvajemente por el aire vacío, me colé detrás del hombre con las estadísticas más altas en el grupo actual. Después de un fuerte golpe de karate en la nuca, soltó un gemido y cayó al suelo, inconsciente. Cuidado, amigos. El comandante Gen ya está fuera de combate. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir tío. Solo quedan 3 luchadores. ¿Quién será el que elimine al asesino? ¿Alguien puede sacar al comandante Gen del escenario? Vaya, esto se está convirtiendo en todo un evento. Incluso tenemos un locutor ahora. Corrí y clavé la empuñadura de mi daga en el estómago del segundo guerrero más fuerte, que se desplomó con un gemido gutural. Y ahí va el capitán Adolf. Solo quedan 2 retadores ahora. Bien, supongo que probablemente debería desactivar ocultar presencia ahora. No sería muy justo terminar todo esto sin mostrarme cuando la multitud está tan entusiasmada. Cuidado, amigos. El señor Oda ha desactivado su habilidad y ha vuelto a ser visible. Ahora es tu oportunidad, ve a atraparlo, gritó el locutor cada vez más parcial, tener un árbitro sesgado no haría la diferencia. Nada personal, pequeño. Pero esto termina aquí. Los 2 retadores restantes vinieron hacia mí en tándem, casi como si hubieran ensayado el movimiento. No puedo culparlos por formar equipo en este momento. Buen intento, chicos. Esquivé limpiamente sus ataques y les di un golpe rápido a cada uno de sus cuellos. Al igual que una pelea de espada sacada de las películas, permanecieron de pie durante unos segundos después de que el polvo se asentó antes de caer de rodillas. No sabía que tal cosa fuera posible en la vida real. Siempre pensé que se veía un poco cursi. Eso es todo, amigos. El señor Oda permanece invicto. Según el consejo de Amelia, había comenzado a tener el hábito de verificar las estadísticas de todos, y hacerlo definitivamente me ayudó a decidir a quién eliminar primero en la pelea. Sin embargo, usarlo durante periodos prolongados o en objetivos en movimiento me dio un gran dolor de cabeza.
Tenía que tener cuidado de no dejarlo puesto por mucho tiempo, pero definitivamente había llegado a apreciarlo más como un activo invaluable en la batalla. Mientras los combatientes inconscientes eran arrastrados fuera del escenario, 5 aspirantes más esperanzados se acercaron para ocupar su lugar. Dejó escapar un suspiro. Parecía que no había fin a la cantidad de soldados que deseaban probar suerte contra mí. Y aquí estaba esperando tener la oportunidad de hacerle algunas preguntas al rey Ixam, pero empezaba a parecer que no podríamos regresar a tiempo para el encuentro al atardecer que Crow había arreglado para nosotros. ¿Crees que llegaremos a tiempo, Akira? Es difícil de decir, de verdad. Pasé el resto de la tarde noqueando a todos y cada uno de los retadores sin sudar. Después, tuve que rechazar una invitación para ir a beber con algunos soldados de alto rango. No importa cuántas veces les dije que era menor de edad, no entendieron el mensaje. Aparentemente, aquí no existía la edad para beber, así que finalmente inventé algo sobre cómo se suponía que los humanos no debían beber alcohol y se escabulleron cuando Lia apareció y los distrajo. Si no hubiera sido por ellos, habríamos salido del palacio muchísimo antes. El sol ya había empezado a ponerse y nuestro barco se movía terriblemente lento. Incluso yendo tan rápido como pudimos en un barco real, que habían tenido la amabilidad de prestarnos, directamente por el medio del canal, no estaba seguro de que lo lograríamos a tiempo. Supongo que realmente no tuve muchas oportunidades de cumplir con mi oferta de cita hoy, ¿verdad? Dije mientras me dejaba caer en el cómodo sofá, dándome cuenta de que le había prometido a Amelia que podríamos hacer lo que quisiera hoy. Amelia simplemente sonrió y negó con la cabeza. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi pelear así. ¿Había pasado tanto tiempo? Ladeé la cabeza y traté de recordar. Antes de llegar a Uruk, había tenido lugar el concurso de belleza en Malí, y antes de eso, la última vez que la rodeé con mi arma fue cuando la habían transformado en un par de dagas. Me gusta verte pelear, Akira. Te veías tan genial hoy. No esperaba un cumplido, me tapé la boca y me di la vuelta para ocultar mi sorpresa. No quería que Amelia viera la expresión de mi cara. No es que tuviera un espejo a mano, pero probablemente me veía bastante patético. ¿Sí? Me alegro de escucharlo, logré decir, tratando de jugar con calma cuando Amelia se sentó a mi lado. Incluso sin mirarla, sabía la encantadora sonrisa que tenía que llevar. Me alegro de haber venido en este viaje contigo, Akira. Si me hubiera quedado en casa en el dominio de los elfos, no habría manera de que hubiera disfrutado de tanta emoción. Sin mencionar toda la comida deliciosa, por supuesto, pero más que nada, me encanta estar cerca de ti. Cuando estoy contigo, Akira, todos los días son un placer, así que gracias por arrastrarme contigo. Genial, las cosas se estaban poniendo aún más embarazosas. Pero sentí que le debía una respuesta genuina, así que me tragué mi vergüenza y me volví hacia ella. No te arrastré a nada. Fuiste tú quien dijo que querías venir conmigo. Elegiste un camino para ti y luego lo seguiste. En todo caso, soy yo quien debería agradecerte por elegir pasar tiempo con un idiota como yo en lugar de tu familia. Gracias, Amelia. Vaya, Akira. ¿Cómo sabes siempre exactamente qué decir para calmar mi ansiedad? No podría decirte. Ahora, vamos, estamos casi en la fuente central. Será mejor que nos preparemos para desembarcar. Amelia asintió y la tomé de la mano. Salimos a la terraza para ver una hermosa puesta de sol roja como las que había conocido en Japón. Parecía que podríamos llegar a nuestra cita todavía. Punto de vista, Amelia Rosequars. En el momento Akira ganó el duelo, el rey Ixam estaba visiblemente angustiado. Imposible. ¿Cómo podría un humano derrotar a un hombre bestia? Desafía toda lógica. Lia, habiendo sido testigo de la fuerza de Akira de primera mano en el gran laberinto de Brut, no parecía perturbada en lo más mínimo, pero esto solo sirvió para hacer que la reacción exagerada del rey Ixam se destacara aún más. ¿Por qué está tan agitado por esto, Su Majestad? Esto era de esperar, especialmente considerando que Akira derrotó a mi hermana mayor. Y como pareces estar bien informado sobre nuestro viaje, es bastante extraño que no supiera sobre el incidente de Kilike, dije, y el rey Ixam permaneció en silencio, casi confirmando mis sospechas. De hecho, parece que la única información que tienes sobre nosotros es sobre encuentros que tuvimos con tus compañeros bestias. ¿Te importaría explicar por qué es eso? Escuché a Akira hablar sobre los traficantes que habíamos encontrado en el dominio de los elfos que llevaban la cresta de Uruk en sus espadas, y que si bien Gram era aparentemente quien los había contratado, bien podrían haber sido soldados de esta misma categoría. Reino. No quería creer que el rey Ixam fuera capaz de ordenar a sus hombres que secuestraran a mis compatriotas elfos, pero si existía la más mínima posibilidad de que pudiera poner a Akira en peligro, tenía que explorar todas las vías. No iba a permitir que nadie pusiera un dedo sobre Akira, ni un rey, ni siquiera un dios.
El rey Ixam se apartó del balcón y se sentó en un lujoso sofá en la habitación contigua. Muy bien. Toma asiento ahí mismo. Lia, ¿serías buena y les pedirías que nos trajeran unas copas?, preguntó el rey. Como desee, padre, respondió Lia y salió obedientemente de la habitación. Me senté en la silla frente al rey Ixam cuando comenzó a hablar. En primer lugar, ¿por qué no me cuentas todo lo que ya sabes sobre Gram? Sé que es el hijo de tu hermana y que fue muy mimado en su juventud, ya que históricamente ha sido difícil para la familia real tener hijos. Y que aprovechó este trato especial y usó su autoridad para hacer lo que quisiera con el reino. Y que esto continúa hasta el día de hoy, a pesar de que ha sido degradado a un simple maestro de gremio. Él tiene sus dedos en el tráfico ilegal de drogas y ni siquiera usted puede detenerlo, Su Majestad, dije, resumiendo la información que Lia nos había dado en el viaje en bote al palacio. El rey Ixam hizo una mueca, pero asintió. Eso es correcto. Incluso con el ejército real bajo mi mando directo, no puedo esperar ganar contra los mercenarios mejorados por las drogas de Gram. Y aunque los bandidos que te atacaron en el reino de los elfos eran originalmente mis soldados, también los perdí por las drogas de Gram. Me gusta pensar que estoy empezando a entender que soldados están siendo controlados de los que no, pero, sinceramente, es extremadamente difícil saberlo. Estoy en una pérdida. Ese chico siempre ha sido inteligente, desde que era un niño, y me ha superado por completo. Entonces, ¿por qué querías contratar a Akira para asesinar a Gram? Considerando que claramente no tenías fe en sus habilidades. Seguramente un rey tendría al menos algunos asesinos a su entera disposición. Ningún país del tamaño de Uruk se construyó sin que algunas manos se ensuciaran. Porque si un miembro de mi cuerpo de asesinos fracasara y se corriera la voz de que estaban bajo mi servicio, muy bien podría ser motivo de un golpe de estado. Ese asesino amigo tuyo no tiene un rastro de papel que puedan seguir, ya que ni siquiera es de este mundo. Si fallara y se matara a sí mismo, es muy poco probable que alguien pudiera rastrearlo hasta mí. ¿Qué mejor opción tengo? No me gustó su respuesta, pero reconocí que los reyes a menudo se veían obligados a tomar decisiones difíciles, pero si algo era comprensible y si era ético eran dos cosas completamente diferentes. Akira nunca te dejaría usarlo como un medio para fines ilícitos. Pero suponga que se sometió a sus demandas y luego regresó a su mundo y les contó sus experiencias aquí. ¿Realmente querrías enemistarte con un hombre de un mundo que, según todas las cuentas, es mucho más avanzado tecnológicamente que el nuestro? ¿Qué pasaría si desarrollaran una forma de ir y venir de nuestro mundo como quisieran? Si alguna vez quisieran lanzar una ofensiva contra nosotros, nuestro mundo seguramente se arruinaría. Jeje. Rió el rey. Es fácil saber cuán avanzado debe ser su mundo con solo mirar su forma de actuar, pero el escenario que usted describe simplemente no es posible. Un futuro así nunca se cumplirá. Incliné la cabeza, confundida. Escuché que la clase de nacimiento del rey Ixam era un simple escriba, ciertamente no el tipo de persona que podría predecir el futuro con una precisión definitiva. Pero mientras me sentaba allí preguntándome qué lo hacía tan seguro, se rió en mi cara. Algunas cosas están simplemente más allá del reino de lo posible, querida. Él y sus compañeros héroes están destinados a vivir el resto de sus días en este mundo, sin volver nunca a los suyos propios. Es admirable tener un sueño que sientes que vale la pena perseguir, que trágicamente hermoso es trabajar toda tu vida por algo que permanecerá para siempre fuera de su alcance. Solo había conocido al rey Ixam anteriormente en eventos diplomáticos a los que había asistido con mi padre, por lo que ciertamente no era un hombre con el que estuviera íntimamente familiarizado, pero estaba empezando a tener una idea de qué tipo de persona era realmente. También pude ver cómo un villano como Gram podría provenir de la misma familia. Ambos eran gente miserable, simple y llanamente. En cualquier caso, prosiguió el rey, creo que ya es hora de que empieces a pensar seriamente en tu futuro, princesa. Si bien no estoy diciendo que sea culpa tuya que este chico haya decidido arrastrarte del dominio de los elfos, debes recordar que eres la siguiente en la fila del trono elfo, no el juguete de un héroe errante. Sus palabras se sintieron como una bofetada en la cara. Por supuesto, sabía que muchas personas tenían expectativas de mí como la próxima en la línea del trono, incluso si no tenía ningún interés en suceder a mi padre, pero dar a entender que no era más que un juguete para Akira estaba fuera de lugar. Tampoco me había arrastrado, había venido por mi propia voluntad. Quería gritarlo en la cara de este hombre, pero las palabras no salieron. Parecía que no importaba a dónde fuéramos, la gente solo creía que estaba con Akira porque él me había coaccionado,
y tenía que preguntarme si esto le traería más problemas a Akira a largo plazo. Pido disculpas por la demora, padre, dijo Lia, volviendo a entrar en la habitación. Se nos acabó el té, así que traje un poco de agua con limón. Oh, ¿no me digas? Entonces, tendremos que enviar a alguien a comprar más. Por supuesto. Princesa Amelia, se hace tarde. Permíteme llevarte a los muelles, dijo Lia, su tez pálida. Asentí y me levanté de mi silla. Si me disculpa, Alteza. Sí, sí. Ahora, adiós. Al final, no pude decir una sola palabra en mi defensa. Princesa Amelia. Lia preguntó mientras caminábamos por el pasillo, la inquietud escrita en todo su rostro. Ella dejó de caminar, así que yo también lo hice. ¿Qué es? Bueno, espero que me perdones, pero en realidad escuché a escondidas toda tu conversación, admitió Lia, agachando la cabeza. Empecé a caminar de nuevo y Lia se apresuró a alcanzarme. No tenía la habilidad de detectar presencia de Akira, por lo que no podía estar segura de cuánto tiempo había estado escuchando a escondidas, pero cuando entró en la habitación en un momento tan perfecto de mi conversación con el rey, supe que había escuchado por casualidad al menos algo de lo que se dijo. Está bien. Dime, Lia, ¿qué piensas? Parece que Akira me arrastra contra mi voluntad. Lia reflexionó sobre esto antes de asentir levemente con una expresión molesta. Sé que esto podría ser mi propio prejuicio interiorizado hablando, pero cuando veo a un héroe convocado caminando con una mujer elfa tan lejos del bosque sagrado, a pesar de que toda mi vida me han dicho que ningún elfo dejaría voluntariamente su tierra natal, solo hay dos posibilidades que me vienen a la mente. O la ha reclutado como miembro del grupo con el pretexto de derrotar al señor demonio, sin dejarle más remedio que aceptar, o la secuestró para hacerle compañía. Pero mi padre conoce su destreza en el combate, princesa Amelia, así que estoy segura de que asumió que era lo primero. En otras palabras, pensó que solo acepté ser miembro del grupo de Akira para salvar las apariencias, y se estaba compadeciendo de mí. Pero no es como si todos asumieran eso. Sé que no te retienen en contra de tu voluntad, y también lo hacen todas las otras mujeres aquí en el palacio. Le añadió nerviosa, antes de mirar hacia abajo a mi mano izquierda. Quiero decir, se supone que ese anillo en tu cuarto dedo es un símbolo del amor y la felicidad eternos, ¿verdad? Akira tiene la misma cicatriz en su mano izquierda, y sé que muchas parejas aquí en el castillo han hecho el mismo ritual, así que es evidente que tu amor es genuino. Hubo un brillo en los ojos de Lia mientras hablaba. Para ser honesta, no me había dado cuenta de que estaba tan extendido. Cuando Akira y yo intercambiamos anillos, estábamos atrapados en el calor del momento y realmente no habíamos considerado cómo la cicatriz podría picar a la mañana siguiente, o en el baño. Si hubiéramos considerado esas cosas en ese momento, podríamos haber dudado un poco antes de hacer los recortes. ¿Quieres decir que es una práctica relativamente común? Pregunté sorprendida. Sí. Escuché que todo comenzó porque la gente vio algo similar en un libro que llegó aquí desde Cantinen. Estaba de moda entre los humanos cuando salió, y ahora está causando sensación entre los lectores aquí en Brut también. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Lia si lo había leído, llegamos al patio donde se suponía que estaba Akira. Oh, vamos. 1 o 2 tragos no te harán daño. Sí, beber un poco nunca le hace daño a nadie. Todos los niños geniales lo están haciendo. Te lo dije, no bebo. En medio de todo el alboroto en el patio, encontré a Akira siendo abordado por los oficiales militares del país. Sí, así que un grupo de soldados pidieron entrenar con Akira después del duelo, y ahora parece que todos quieren salir y emborracharse con él, explicó Lia, y recordé que había una edad legal para beber en el mundo de Akira. Pero bueno, al menos le han dado brillo, supongo. Además, necesito regresar antes del atardecer o de lo contrario dormiré en las calles esta noche. Ahora chicos, por favor, salgan de mi camino. Akira dijo mientras trataba de abrirse paso entre la multitud de soldados, pero simplemente había demasiados para que él pudiera avanzar mucho. Está bien, intentaré mantener a los soldados ocupados, así que tú y Akira hagan una escapada hacia los muelles, ¿de acuerdo? Vendré a visitarlos a la posada mañana, gritó Lia antes de encontrarse con la multitud de soldados. Ni siquiera esperó mi respuesta. General Sarrus. Ya terminaste tus deberes del día. Lady Lia. Los generales se callaron al notar la presencia de Lia. ¿Y usted, General Silla? ¿No te ordenó tu esposa que dejaras el alcohol? Preguntó Lia. Maldita sea, Liura. Me delataste con la princesa. Mientras Lia mantenía la atención de los generales,
Akira finalmente logró escapar de la multitud de soldados. Muchachos. Parece que los altos mandos están listos para otra de las infames regaños de Lady Lia. Dios, es tan linda cuando pone a los generales en su lugar. Sabía que se suponía que Lia era, solo, un miembro adoptado de la familia real, pero parecía que la gente que vivía en el castillo le había tomado un cariño genuino. Me pareció bastante divertido cómo la trataban menos como una linda hermanita y más como una estricta figura maternal. Akira, tenemos que irnos ahora mismo si quieres dormir en una cama esta noche, le dije. Akira sintió y me agarró de la mano, luego salimos corriendo del patio. Mientras corríamos, miré nuestras manos unidas y la marca del anillo en el dedo de Akira. El corte había sido bastante profundo, por lo que todavía era de un rojo enojado y fácil de ver. Al igual que la cicatriz a juego en mi dedo anular. Adelante, Amelia, tenemos que irnos. Le di un pequeño apretón a la mano de Akira y la sujeté con fuerza. Todo lo que teníamos que hacer era decir el nombre de Lia en los muelles y nos guiaron hasta un bote que ya había sido preparado para que lo tomáramos prestado. Akira inmediatamente se estrelló contra uno de los sofás a bordo y dejó escapar un profundo suspiro. Supongo que realmente no tuve muchas oportunidades de cumplir con mi oferta de cita hoy, ¿verdad?, se lamentó mientras recuperaba el aliento. Negué con la cabeza. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi pelear así. Me gusta verte pelear, Akira. Te veías tan genial ahí afuera hoy, dije con una sonrisa, y Akira se alejó tímidamente. ¿Sí? Me alegro de escucharlo, dijo. Era tan lindo cuando estaba avergonzado. Con ganas de burlarme de él un poco más, me senté en el sofá a su lado, me incliné hacia adelante y traté de verlo bien a la cara. No pude ver mucho, pero a través de los espacios en su cabello pude ver que incluso sus orejas estaban enrojecidas. Me alegro de haber venido en este viaje contigo, Akira. Si me hubiera quedado en casa en el dominio de los elfos, no habría manera de que hubiera disfrutado de tanta emoción. Sin mencionar toda la comida deliciosa, por supuesto, pero más que nada, me encanta estar cerca de ti. Cuando estoy contigo, Akira, todos los días son un placer, así que gracias por arrastrarme contigo. Cuando el rey dio a entender que yo era solo el juguete de Akira, realmente me tomó por sorpresa. Pero cuando realmente lo pensé, probablemente nunca hubiera dejado el bosque sagrado si no hubiera sido por Akira, y quería expresar mi agradecimiento. No te arrastré a nada. Fuiste tú quien dijo que querías venir conmigo. Elegiste un camino para ti y luego lo seguiste. En todo caso, soy yo quien debería agradecerte por elegir pasar tiempo con un idiota como yo en lugar de tu familia. Gracias, Amelia. Las palabras del rey Ixam deben haber estado mordiendo mi cerebro más de lo que me di cuenta, porque esta seguridad de Akira me hizo inmensamente feliz. Incluso podía sentirme sonrojarme. Vaya, Akira. ¿Cómo sabes siempre exactamente qué decir para calmar mi ansiedad? No podría decirte. Ahora vamos, estamos casi en la fuente central. Será mejor que nos preparemos para desembarcar. Akira, todavía con la cara un poco roja, me tomó de la mano y me llevó a la terraza justo a tiempo para ver que el sol comenzaba a ponerse detrás de la fuente central de la ciudad. Parecía que íbamos a llegar a tiempo después de todo, y por eso, estaba enormemente agradecida.